Saludos, bendiciones. Gracias una vez más. Le doy a Dios por la bendición de poder compartir el Evangelio con otras personas en otros lugares. Bienvenidos a esta comunidad. Hay un solo camino, Jesús. Y el propósito de esta página es de expandir, de compartir el Evangelio de Cristo y la salvación con otras personas que posiblemente por algún motivo no conocen de la Biblia o no conocen del Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios una vez más y a ustedes que son parte de esta comunidad. Gracias por los likes, gracias por los que comparten, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Esta tarde traigo un corto mensaje y es relacionado con la cruz. ¿Qué representa la cruz para nosotros, para la humanidad? Y antes de comenzar en este pequeño estudio, me gustaría orar por cada uno de ustedes y por este estudio que traigo. Padre Celestial, te doy gracias, mi Dios, gracias por la vida. Gracias por los medios que tú nos permites, mi Dios, de compartir el Evangelio. Pedimos por cada una de las personas que están escuchando este mensaje, que comparten, que les gusta oír de la palabra tuya, mi Dios, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para seguir entrando a más lugares, más países, mi Dios. Que el Espíritu Santo de Dios hoy ponga las palabras adecuadas, mi Dios, que yo pueda compartir, que sea el Espíritu Santo que me ayude. Gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo por derramar esa sangre preciosa. Amén y amén. Y bueno, y le doy comienzo al estudio para no perder más tiempo. Y dice, el sacrificio en la cruz, ¿qué representa? La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Venció la muerte, rescató a la humanidad de la condenación. Amén. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que derramó esa sangre preciosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Vámonos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo, tenemos el 17 y el 18. Y lo leemos. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, porque no sea hecha vana la cruz de Cristo. En el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, es a saber, a nosotros, es potencia de Dios. Y en este versículo 18 nos habla de dos grupos. Nos habla el grupo que dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y yo sé que hay mucha gente que nos llama fanáticos, religiosos, que todo lo que hablamos es pura religión, que pura iglesia y todas esas cosas. Yo diría que nosotros los cristianos lo que tenemos es una comunicación, una relación con Dios a través de la Biblia y del Espíritu Santo de Dios. Yo llamaría fanáticos a las personas que siguen un tipo, a una persona, a un artista, son fanáticos a un deporte, no se pierden uno de esos festivales, no se pierden un día de deportes, siguen a un deportista o un artista, ya se pintan el pelo, se cortan el pelo igualito, quieren imitar a una persona que ellos no son. Eso yo le llamaría fanatismo. Nosotros los cristianos creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y amamos su palabra. Y esa es la razón por la que yo hago estos pequeños estudios, porque mi deseo más grande es que el Evangelio llegue a toda criatura. Continuamos con el estudio. Entonces dice que en Primera de Pedro, y nos vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 24, y lo leemos. Dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido amados. Dice que Él llevó nuestros pecados. Imagínate, Él llevó todos los pecados de toda la humanidad. Asesinos, violadores,
toda esa gente que ha cometido, porque todos cometemos pecados, dice aquí. Dice que Él llevó todo eso encima. Imagínate, Él pagó un precio por toda la humanidad, porque dice que Él venció la muerte, rescató a la humanidad de la condenación y Él llevó todos esos pecados en esa cruz por nosotros. Él pagó un precio. Nos vamos a ir entonces a Filipenses. Y en el libro de Filipenses tenemos en el capítulo 2, en el versículo 8, y leemos la palabra de Dios. Y dice, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. En el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra. Y toda lengua, este es en el versículo 11, Filipenses en el capítulo 2, versículo 11, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Dios verdadero. Dice que todos vamos a confesar delante de Él y todos vamos a doblar nuestras rodillas. Imagínate qué gran poder tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos estudiando la palabra de Dios y nos vamos a Hebreos 9:26. Y en Hebreos 9:26 vamos a leer algunos versículos y comienzo leyendo la palabra de Dios. De otra manera, fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez, en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. En el versículo 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. En el versículo 28 de Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue crucificado una vez para agotar los pecados de muchos y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Cristo está a la puerta. Todo esto que se está escuchando ahorita mismo, rumores de guerra, que hay mucha escasez de alimentos, la violencia ha incrementado, la gente cada vez está más violenta. Hoy día tú no le puedes decir a una persona una cosa en un supermercado, donde sea. Tienes que tener mucho cuidado para saber cómo vas a hablar con una persona porque no sabes cómo va a reaccionar. El peligro está allá afuera. So hay que tener mucho cuidado porque la violencia se ha incrementado y eso lo dice la palabra de Dios. Todo esto que está ocurriendo en estos tiempos ya está escrito en la palabra de Dios. Solo hay que creerle a la palabra de Dios. Entonces nos vamos al libro de Hebreos, ¿verdad? Y nos vamos al libro de Hebreos 10. Y vamos a leer en el libro de Hebreos 10, en el versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Amén. Mucha gente que yo he visitado, veo que todavía tienen una cruz y tienen a Cristo ahí pegado. Dice la palabra de Dios que Él resucitó y está sentada a la derecha, a la diestra de Dios. Eso significa que ya Él no está en la cruz. Eso significa que cuando Él fue crucificado y fue puesto en esa tumba, Él resucitó al tercer día. Hay personas que todavía insisten en tenerlo en una cruz. Ya Cristo no está en esa cruz. Cristo resucitó y Él está sentado a la derecha del Dios Padre. Yo espero que este mensaje sea de bendición para ti y yo espero que el corto tiempo que tengo para dártelo sea de entendimiento. Seguimos. Entonces seguimos en el libro de Romanos.
nos habla, y me gusta siempre irme al libro de Romanos porque yo sé que el libro de Romanos está lleno de mucha sabiduría. En el libro de Romanos nos da un pequeño conocimiento de nuestra situación entre Dios y el hombre. En el capítulo 5, en el versículo 8, dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando se habla que Dios encarece su caridad, nos habla del amor, porque dice que Dios es amor. Dios nos ama, pero Dios no ama tu pecado. Si tú no te arrepientes, ahí es donde está la situación. Entonces dice mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué fue lo que yo dije al comienzo del estudio? Dice que la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Dice que venció la muerte, rescató a la humanidad de la condenación. Estamos ya hablando de una condenación. Dice que estamos muertos en nuestros pecados. En Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos somos pecadores y no merecemos el cielo. Mucha gente dice: no, porque yo voy a ir al cielo porque yo soy bueno. No, yo voy a ir al cielo porque yo no sé, yo le compro comida. Las obras son buenas, no me tomen a mal. Las obras son buenísimas. Es bueno ayudar a tu vecino, ayudar al prójimo. Pero eso no es lo que te va a llevar al cielo. Lo que te va a llevar al cielo es aceptar a Cristo en tu corazón, reconocer que tú eres pecador, reconocer que has hecho lo malo y pedirle a Dios que te cambie, porque eso es lo que dice en Romanos. Mira, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. En Romanos 6:23 nos habla: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, que es el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quisieras tú hoy aceptar ese regalo que Dios te da gratis? El regalo de la salvación, ese regalo de la vida eterna. ¿Te gustaría aceptarlo hoy? ¿Te gustaría decirle al Señor Jesucristo: Padre, yo reconozco que soy pecador, reconozco, mi Dios, que te he fallado, pero yo hoy yo me arrepiento y te acepto como mi único Dios verdadero? Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude a entender más tu palabra, que me ayude a buscar más de ti y que ponga mi nombre en el libro de la vida para la salvación. Gracias, Señor mío Jesucristo, por lo que hiciste en la cruz, de morir por mí, pagar un precio muy alto por mí. Gracias, Señor mío Jesucristo. Amén. Mira, esta pequeña oración sencilla, humilde, es para que ayudarte, para que puedas tener salvación. Bien sencilla. Solo tienes que hacerlo de corazón. Como dice Romanos 10:9. Y ya lo hemos leído varias veces en diferentes estudios que he hecho. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación que hablamos desde el principio. Porque Cristo murió en la cruz para salvarte a ti, para salvarme a mí. Él quiso salvar la humanidad. Y solamente tienes que hacer es aceptar ese regalo de salvación, ese regalo de la vida eterna. Bien sencillo, es solamente de aquí de corazón, de creer, de confesar, de arrepentirte que Jesucristo es Dios. Bueno, te dejo este pequeño estudio. Amiga, amigo, si tú has hecho esta oración, por favor déjame un mensaje. Si tú necesitas saber más de la Biblia, con mucho gusto te ayudaré. Que Dios te bendiga y espero que este mensaje haya sido de gran bendición. Bendiciones. Hasta el próximo video. Dios me los guarde y me los proteja. Amén.